Aquí estamos. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero pedirles disculpa porque el domingo no salimos. El error no fue nuestro. El error fue de los operadores del internet. O ellos no tenían la culpa, porque un ocioso, un sinvergüenza, cortó los cables de la televisión y del internet y nos tuvo hasta el otro día, todo el día sin internet y sin televisión. Pero bueno, aquí estamos, agradecidos con el Creador por darnos salud y darnos su hermosa y poderosa palabra, cómo poderla compartir con todos ustedes. Hoy voy con la tercera parte de la sabiduría de Dios en misterio. Te hablé la primera, que fue la sabiduría de Dios, que es Cristo. Segunda, la sabiduría de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. La sabiduría de Dios en misterio. Para la gente, para la humanidad, Cristo es un misterio. Entonces, eso es lo que voy a compartir hoy. Con mucha palabra y preguntas. El domingo estuvimos aquí compartiendo con los hermanos. Unas hermanas aquí con nosotros, entonces estuvimos compartiendo ya que no pudimos salir al aire. Entonces les toqué un tema que te lo voy a comentar a ti y que permita Dios en el tiempo de Él que yo pueda compartírtelo. Dice, ¿por qué la gente se muere? Ese va a ser el título de una fuerte enseñanza que te voy a compartir. Como también te voy a compartir cómo conocer un ministro competente de un nuevo pacto. La pregunta es, ¿por qué se muere la gente? Uy, pastor, pues que a todos nos llega la hora, que usted sabe que nosotros no somos, bueno. Entonces, usted me va a decir que yo soy loco, que de dónde saqué yo esto. De aquí de la palabra. De aquí de la palabra. La humanidad entera no conoce esto. Y se lleva siglos enseñando y hablando de la palabra. De la palabra. Pero a los predicadores, ¿por qué la gente no sabe esto? Porque los predicadores de todos los tiempos, como ellos nunca han creído, por eso no hablan de esto. Y yo te voy a hablar de cuando él dijo en Isaías que uno de los peores enemigos que él tenía era la muerte. Venció la muerte física y venció la muerte espiritual. Por ejemplo, tú lees en Isaías 25:8, puedes leer 25:8, que el peor enemigo de él era la muerte.
Y también puedes leer Primera de Corintios, espérate, yo te leo por aquí. 15:26. Primera de Corintios 15:26, creo yo. Creo. Donde dice él, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en Hebreos 2:14 dice que él destruyó, pero bueno, claro, hay que explicártelo. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo o al aparecido. Lo destruyó, le quitó poder, le quitó dominio. Entonces, ¿por qué a la gente no le enseña? Por ejemplo, yo te voy a enseñar algo. Cuando una persona esté pasando un momento difícil, crítico, y lo llevan al hospital, y le dice, ya no hay nada que hacer, acércate. Porque por eso fue que el Creador nos dio su vida, y la vida de Él es Cristo. Tú no necesitas de hacer un espectáculo como el sistema religioso, que llevan el escuadrón de la oración y comienzan a reprender, y más rápido se muere el enfermo. Tú te acercas y tú le dices, ¿me oyes? Si no puede hablar, que te mueva las sienes. Tú quieres vivir porque la muerte fue vencida. Ábrele la puerta de tu corazón a la vida que es Cristo. Y con eso tienes. Y Padre, gracias porque la muerte fue vencida, fue destruida. Solamente con que la persona abra el corazón a Cristo, tendrá vida. Porque Cristo es la vida eterna. Pero bueno, esto habrá tiempo para compartirlo. Porque lo que te voy a enseñar es, desde pronto tú nunca has leído, solamente cuando estabas metido allá por el miedo de no irte al infierno, yo no sé qué, a todos le decías amén, 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 amén. Pero tú no le prestaste nunca atención a lo que te enseñaron, a lo que te hablaron. Pensaste que donde estaba la multitud estaba Dios, y Dios no está donde está la multitud. Porque por eso dice él bien claro en su palabra, que donde hay 2 o 3, él está ahí. Entonces, a todo lo que te, que el diablo, que lo cogen por el rabo, que yo no sé qué, amén, amén, amén. 20 años y nunca conociste la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que no conociste a tu Creador. Es una vergüenza. Por eso es que él dice en 1 Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte, oído, o que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, sistema religioso. Entonces ahí, cuando él vence la muerte espiritual y vence la muerte física. Yo no es que me considere viejo. Todavía tengo fuerzas, todavía tengo el aliento de Dios, todavía yo sé que como ministro competente de un nuevo pacto, como ministro, voy a alcanzar la transfiguración de mi cuerpo por lo que creo, que hay momentos difíciles, pero todo eso te lo voy a explicar. ¿Por qué la gente pierde el ánimo? ¿Cuál es la razón? ¿Quién trabaja en eso? ¿Por qué esto y lo otro? Aquí, allá. Todo eso, si Dios me lo permite, te lo voy a explicar. Si yo voy a llegar a los 100 años y voy a tener cajas
y las cajas van a ir así. No, más bien, ¿para qué hablo? No. O que yo a llegar a 100 años y no pueda ir al baño. Mija, lléveme a mamá. No, ¿para qué así, hermano? O que entre uno al baño y uno no pueda, oído, hermano, limpiarse, hacer sus necesidades y no que tiene que pedir ayuda. ¿Para qué eso no es así, hermano? Y te voy a mostrar, si Dios lo permite, lo que fue predestinado, el plan completo para que nosotros tuviéramos vida, que los predicadores del sistema religioso diabólico nunca le prestaron atención, porque la actitud de ellos era el materialismo, la cantidad de gente para aparentar directamente del Creador. Recibe un cordial saludo de mi familia y del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Te apreciamos, te amamos, por eso nos esforzamos, por eso esperamos que tú entiendas, para que tú puedas crecer en la vida del Espíritu y el Espíritu te pueda indicar cómo tú puedes respaldar el ministerio. Todo no es dinero, pero es bueno que la persona crezca para que a la persona no le pidan. Es muy maluco pedir. Al menos yo no me he preparado para eso, porque cuando he pedido ayuda, muchachos, gracias por los que extienden su mano de una manera u otra, pero no es lo debido. Te recibo un saludo de todo el Ministerio Internacional Monumento de Fe y de tu pastor, ministro competente de un nuevo pacto. Padre, en el poder de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Rey, mi eterno yo soy. Aquí estoy, como baluarte de la verdad tuya, como ministro competente de un nuevo pacto que tú has perfeccionado, que tú apartaste, que tú, Señor, Padre eterno, santificaste, justificaste, purificaste, conforme al propósito de tu voluntad en la palabra. Úsame, usa mi cuerpo, mi boca, que el poder de tu espíritu hable a la necesidad de cada uno de los entendidos, de los predestinados. Te he dicho yo que me permitas que esta semilla caiga en una buena superficie. Yo no quiero, Señor, volumen de carne. Yo lo que anhelo, deseo es ver que la palabra se haga presente en cada uno de los que verdaderamente quieren vivir una vida en el Espíritu, guiados por ti, bajo la dirección y el poder de tu presencia a través de la palabra. Úsame en esta noche. Si tú no vas a respaldar esta palabra no traerá el fruto, el producto, lo que tanto anhelamos ver colocado en la tierra para poder destruir el sistema diabólico, satánico, perverso, Padre, que hay en el mundo. Destruirlos, Padre eterno, Señor amado. Los gobernantes de tinieblas, tanto en todos los lugares que hablan de tu palabra como en los gobiernos. Permíteme que esta palabra llegue, Señor, a mis hermanos espirituales predestinados conforme al propósito de tu voluntad, ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Listo? Te invito a que abras la Biblia en 1 Corintios capítulo 2. La sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué tal que estemos por ahí? Llegamos a 99 años, Bobby y yo y María y mi esposa, ahí todos hablando de que no, tenemos que llegar enteros. ¿Sí o no?
que vea a mi hijo, no, eso no es así. Enteros, completos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que yo he visto en la palabra. Y para ello solamente hay una cosa, que la transfiguración del cuerpo de la persona que fue predestinada, elegida, edificada, construida por el poder de Dios, oído, pueda alcanzar, tiene que tener su espíritu conectado con el espíritu del Creador, para que haya una renovación o haya una transfiguración del cuerpo de la persona, Cristo ahora. La persona no puede correr sola y hacer lo que le venga en gana, a predicar o a hablar o a enseñar lo que se le vino a la mente. Vas a ver, todo esto con ese propósito de que tú aprendas a vivir una vida en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10, voy a leerte. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos los cuatro ahí reunidos, María, Bobby, mi esposa y yo, y va llegando Gus Argueta. Hermano, ¿cómo está, hermano? Entonces, no, hermano, así no es. ¿Ah? Hermano, bendecido, completo, que ayúdeme. No. Dice, escuche y retenga que voy a desmenuzarle estos versículos. La sabiduría de los hombres es, escuche, la filosofía rudimentaria, el conocimiento natural, la sutileza, el poder de Dios es Cristo. Donde todo está incluido. Dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso dice en el versículo 6, donde empezamos, sin embargo hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado estabilidad, carácter, determinación, honestidad, seriedad. Y ahora te voy a mostrar de dónde viene esto. Para uno poder alcanzar madurez en el Evangelio. Esto no es porque yo quiera. Esto no es porque yo me esfuerce. Sino que papá, que es sabio y en su plan estableció cómo poderte
llevar a una estabilidad, un carácter, una formación, una personalidad, tuvo que primero hacer algo él primero para que tú puedas resistir y recibir. Oído, pero hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. No le quites el dedo aquí. Mira Filipenses en un momentico. Vamos a ir. No me puedo quedar, pero quiero mostrarte esto. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, subraya la palabra perfecto. Porque es que, ¿cómo te digo? Motivar no es malo, pero motivar a una persona cuando uno le ve verdaderamente el fruto. La mayoría de gente que ha entrado a la gracia, hay unos que, hermano, me quedo aterrado que se parecen una lora hablando. Y ellos creen que todos se lo saben, que todos lo conocen. Por eso es que ahora que la gracia está entrando en moda, uno tiene que observar muy bien, captar quién le dice a uno verdaderamente la verdad y lo que uno necesita. No puede estar amén, 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 como decía uno en el sistema religioso. No. Dice, así que todos los que somos perfectos, en la gracia el modelo, el trato para persuadir, para atraer a la persona, que usted está completo, está perfecto, explíquele. Para estar perfecto, usted no le diga solamente por llenarle la mente, cauterizarle la conciencia. Dígale, explíquele, para usted ser perfecto en el evangelio de Cristo necesita esto. No, usted está completo, usted está bendecido, usted está arriba, no hay diablo, no hay condenación. Es cierto, pero explíquele. Si usted vive eso, si usted no vive eso, perdió el año. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también, ¿qué pasa? ¿Os lo revelará quién? Dios. Esto no es decir por decir. En Hebreos 5:14 dice, pero el entendimiento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oído. Voy a quedarme un momentico aquí en este versículo. Voy a quedarme aquí. Sentidos implica poderes de persuasión. Poderes de persuasión que no solo dependen de nuestra capacidad mental, sino que también de nuestra oído, comprensión espiritual. Voy. 2. El bien y el mal que habla aquí de este versículo se refiere a lo que es superior en contraste con lo que es inferior. Por ejemplo, la superioridad de Cristo en contraste con la inferioridad de los ángeles, de Moisés y de Aarón, o la superioridad del nuevo pacto en contraste
con la inferioridad del antiguo pacto. Dice en Primera de Corintios 1:27, dice, oído, escuche y retenga, porfa. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Te expliqué un poquito el miércoles pasado. Que hay mucha, y no es malo, pero si la persona entendiera, comprendiera, supiera, se había postrado en lo real. Para el mundo exterior, no para el mundo espiritual. El hombre se preparó de una manera tremenda en carreras y carreras y carreras y carreras por títulos y títulos y títulos, pero ese es el mundo exterior. Para subsistir en un mundo violento, agresivo, que oprime, que esclaviza, que paga mal, que hay miseria, que hay vejez, que hay enfermedades. Mira, todo lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. La gente mendigando una pasta. Y por ello pagan un poco de plata que le sacan de la pensión. Y los que sacan de esa pensión, de la plata, nunca le pagan a los que le surten todo. Tienen que andar detrás, tienen que demandar, tienen que hacer todo ello. Oye. Y son tan cínicos y ridículos que dicen, no, es que no hay plata. Entonces, ¿qué es la plata que le sacan al usuario? ¿Por qué no lo atienden como se merece si él paga cada mes? ¿O ustedes le sacan de la pensión cada mes lo que le corresponde por salud? Esa es la lucha en el mundo entero. Para poder nosotros, como ministros, escuche bien, acabar con todo ese gobierno de tinieblas en el mundo entero, necesitamos tener un cuerpo. En todas partes haya miembros del cuerpo llenos de la unción, llenos de la verdad, para poder ¿qué? Que la unción unificada destruya todo lo que el aparecido ha colocado en la tierra para envejecer, matar y enfermar a la humanidad. Oído. Escuche, por eso en el plan de Dios, optó Dios, dijo, no, pues, esta gente más adelante van a leerle a las piedras de dónde viene la arena, de dónde viene toda esta cantidad de cosas, y van a entrar a conocer la seca y la meca del mundo natural, pero en el mundo espiritual no. Entonces, por eso él determinó en su sabiduría en Cristo escoger lo peor de la tierra para avergonzar a toda esta gente que ha querido quiere traer o meter dentro de su reino la ciencia humana diabólica y satánica y perversa. En el reino no van a haber títulos. Por eso dice bien claro aquí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. ¿Dice o no dice? Esa es la determinación de Él. Y hay gente que se preparó, hicieron miles y miles de carreras. Y bueno, cuando yo entré al Evangelio, por voluntad de Él, porque eso era el tiempo que me acababa a mí la cerveza y el cigarro, y ya no, mijo, tiene que estar aquí para que conozca esto, y después va a estar en mi reino donde usted va a ver que la perfección, perdón, duele. Y es verdad, duele. Porque Él lo que quiere hacer es un vaso, un ministro que hable su verdad, que no le añada arandelas, que no se ilusione ni mienta ni trate de persuadir base a su percepción o su conocimiento natural para traer a una persona para formarla en el espíritu. Dice bien claro ahí, oído, escuche y retenga. Cuando yo entré en el Evangelio no había nada. Absolutamente nada. A él le plació, porque Él me conoció antes de la fundación del mundo. Si no, no me hubiera salvado de tantas muertes. Sin haber yo cometido delito alguno, porque a Dios le doy gracias, como fui predestinado, me preservó desde la niñez. A la edad de 13 años yo le decía a mi madre, le decía yo, no, yo tengo que prepararme para yo poder ganarme el dinero, porque yo no le voy a trabajar a nadie. Imagínate, todo el mundo trabajando por y los viejos, y bueno, ya todos desbaratados y unos pensionados y esto y aquí a otro, bueno. Pero yo ¿de dónde saqué? Porque le dije a ella, le dije a mi madre, porque el día que yo me vaya a casar necesito una mujer estable. Quiero tener mis hijos o mis hijas, quiero funcionar y quiero ser, pues no una, ¿cómo se puede decir eso? Una luminaria, pero sí un hombre responsable y correcto. Y hasta el día de hoy a Dios le doy gracias por lo que Él ha hecho en mí, que soy un hombre serio y responsable en mi hogar. Si no, yo no creo que mis hijas estuvieran ahí pegados. Bueno, ellos como familia estarán ahí. Pero hay un significado que te hablaré, y yo te dije que te iba a enseñar del matrimonio. Hay un significado bastante profundo sobre todo ello. Pero bueno, tendremos su tiempo. Entonces, oído, toda esta gente que se preparó haciendo carreras, seminarios, es que hermano, yo me acuerdo. Lástima que no tenga los libros porque los quemé cuando conocí la gracia. Libros de teología, muchachos. Libros de yo no sé qué, libros de aquí, libros de allá. Y en las noches yo salía a estudiar hasta la 1 de la mañana. Pero quemé toda esa cantidad de libros. Uno lo entendía media, otros no los entendía. Y cuando fuimos a averiguar por los maestros, ya los maestros habían ido a beber otro traguito y a fumar. Y entonces empecé yo en medio de mi ignorancia a decir, bueno, ¿por qué? Si ellos son maestros, son profesores, ¿por qué nos dan mal ejemplo? ¿Cuál es la razón? No, eso se acabó y una cosa, y después volvieron otra vez y bueno. Hoy en día entiendo que todo eso opera en el mundo secular. Dice, oído, escuche y retenga. ¿Para qué escogió Él lo más vil?
menospreciado de la tierra. Es decir, escogió los destruidos. Los destruidos. La misma palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 28 de Corintios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Oído. Es decir, escuche. La gente que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para funcionar ahora en su plan perfecto en Cristo. Son gente nacida del común. En contraste con los nobles del versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles. De este tipo de personas que le está hablando Pablo en la iglesia de Corintio, fue la que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y colocó predestinados, oído, los colocó predestinados para que cuando ellos llegaran, fueran llamados por el poder del Espíritu de Dios a través de una palabra honesta, sincera, Dios mismo los edifique. Y el objetivo es, como no son de buen linaje, no son de familias nobles, es decir, los nacidos de una familia noble o real. Oído, la iglesia de Dios en Cristo se va a componer o se compone delante del Creador de este tipo de ¿qué? De personas. No se compone principalmente la iglesia de Él de la clase alta. ¿Me estás entendiendo? Sino de personas de origen humilde, de gente menospreciada. Antes que preferir a la clase ¿qué? Alta, que va en contra, oído, del pensamiento de Dios. Y es una vergüenza para la iglesia en este tiempo. Oído. En Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos. Quiere decir que las personas que buscan a los nobles, a los preparados, a los que llegan a la iglesia como reverendos, como Mandrake, como Superman, como Batman, como el hombre verde, oído, y los adoran, es un rudimento, es una tradición, es una costumbre sentirse inferior, no sabiendo que interiormente Dios nos trae a componer el cuerpo para que nosotros seamos uno con Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de ¿qué? De la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando usted vea que llegó el apóstol, o llegó el superapóstol, o llegó el submandrake, y cuando todo eso y todo el mundo le está dando reverencia, diga, párese usted en su interior y diga, si supiera este caballero quién soy yo, espiritualmente, no sabe que yo soy lo que papá Dios dice que yo soy, ahora en Cristo. Usted no se sienta mal cuando llaman a apóstol, apóstol, ay, reverendo, reverendo, doctor, doctor, doctor. Ese tipo de personas no compondrán el cuerpo de Cristo. Sino, ¿qué razón tendría de venir él a morir en el madero? Muchacho. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, comodidad, prosperidad, paz, reposo, confianza, seguridad, convicción. Nosotros no necesitamos de tener guardaespaldas. Tenemos a los ángeles y el ángel del Señor acampa alrededor de nuestras vidas y nos defiende. Dice, oído, escuche y retenga. La sabiduría de Dios es Cristo. Eso es lo que dice el versículo 24 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice, mas para los llamados, así oído, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. El Cristo crucificado y enseñado o predicado. Fue lo que enseñaron o hablaron los apóstoles. Que Cristo era el poder de Dios y la sabiduría de Él en la tierra. Dice, oído, para poder planear dentro del ministerio o hacer, ¿qué te digo? Planes para llevar a cabo o proponer algo, se requiere de la sabiduría de Dios, no de la natural. De eso le han metido a la humanidad toda su vida. Por eso los han vuelto tradicionales, evangélicos, naturales, evangélicos católicos, naturales, que le creen más a las personas que al mismo Creador. Le compartía yo a mi esposa que qué lástima, personas que llevan 20, 30 años, 40 años y están aferrados solamente a uno o dos textos bíblicos porque eso fue lo que les cauterizó la conciencia a ellos, porque ellos no conocen el pensamiento escrito de Dios. Los embrutecieron, los volvieron ¿qué? Religiosos. Se envejecen en la misma y nunca cambian. Usted me preguntará ¿por qué? Porque no están, o no fueron predestinados, o no están escritos en el libro del Cordero de Dios y de la vida. Entonces, para poder llevar a cabo o frecuentar lo que uno demanda o se ha demandado, o lo que uno propone, o lo que uno se propone hacer en el Evangelio de la gracia de Dios, oído, por eso se necesita a Cristo.
porque Cristo es la sabiduría de Él y es el poder de Dios en la tierra. Dice Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Andar en la carne no es andar borracho ni esto y lo otro. Andar en la carne es andar en la ley. Sistema religioso. Donde está el bautismo en agua que no sirve para nada. Donde está el ayuno, la aguantadera hambre que tampoco sirve para nada. Donde está la echada de aceite, imposición de manos que no sirven para nada. Donde está la pelea con el diablo que no existe. Donde condenan, donde señalan. En Cristo no hay condenación, en Cristo no hay infierno, en Cristo no hay diablo. El ayuno tuyo y el ayuno mío ahora en la gracia es dejar de hablar mal de la gente, de odiar, de estar sembrando veneno para destruir. El bautismo que tú y yo necesitamos ahora es el bautismo del Espíritu. Un solo bautismo. Escoge el del Espíritu o el del agua. Escoge, tranquilo. Si te va mejor con el del agua, sigue tomando agua y listo. Pero ahí nunca vas a alcanzar nada espiritual. Porque el bautismo que habla Mateo 28:19, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oído, bautizándolos, sumergiéndolos, empapándolos en el antiguo pacto, bautizando en el nombre del Padre, mostrándote qué fue lo que papá hizo, qué mandó hacer para que sacaran de la esclavitud al pueblo de Israel. Bautizándolo en el nombre del Hijo, que te empapen en los 4 libros de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué fue lo que Él hizo? Que te sumerjas, que adquieras un buen conocimiento para que tú y yo no lo hagamos. Si Él ayunó, ¿tú por qué lo vas a hacer? Si Él fue bautizado, ¿tú por qué te vas a hacer bautizar? Si el bautismo que corresponde ahora es el bautismo del Espíritu. Pastor, y entonces la Santa Cena no existe. Lo que existe es Pascua. Pascua es libertad, expresión de libertad, de gozo. ¿Qué te da a vos la oreja de puerco esa que te dan? O el pedacito de pan y la copa de vino, ¿qué te hace más santo? Santo es oído. La palabra santo es oído, es profano, es pagano. Eso lo inventó el hombre para colocarlo en la Biblia. La palabra kados o kadosis, o kadosim, perdón, quiere decir una persona que fue apartada, santificada. Ahorita te lo voy a mostrar para que tú tengas conocimiento de ello. La Santa Cena, el pan que tú debes de comer es la palabra, que es el pan que descendió del cielo. Eso lo dice Juan capítulo 6, 35 y 51 y 48. Este es el pan que descendió del cielo y el que de él comiera jamás morirá. ¿Dice o no dice la palabra? La copa que hay que beber ahora es la copa del sufrimiento. ¿Por qué? Por la perfección que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero ir a tomar un poquito que vino de jugo de uva, yo lo tomé.
pero cuando terminaba me iban atrás, me tenían un vaso así con un tremendo pedazo de pan. Pues dice, oído, escucha y retenga. La sabiduría de Dios es Cristo. Cristo. Andar en la carne es estar muerto completamente. Romanos capítulo 1, versículo 16, muchacho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que va corriendo el reloj. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El problema que nadie ha creído, mi hermano. Lo que hay es religiosidad, lo que hay es manipulación. No hay gente, no ha habido gente seria, aunque ellos hayan querido ser honestos, han querido hacer, pero nunca te hablaron la verdad. Siempre te hablaron lo que ellos conocieron naturalmente. Y lo que necesitamos hoy es que nos hablen la verdad y que podamos crecer espiritualmente, interiormente, para poder ¿qué? Vencer todo lo que el enemigo, el aparecido, ha colocado y ha sembrado en la tierra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a ¿quién? Al griego. Goines. Ahora que tú vas a decirle a Cristo, baja y métete en mí, Cristo, ven a mí, Cristo, ven a mí. Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. Colosenses, después de Filipenses. 1, 26 y 27, te voy a leer. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido oído, manifestado a sus. Esta palabra santo es la que yo quiero. Búscate un diccionario hebreo, que es la palabra kadosh y la palabra kadosim. Búscate. Yo que manejo los originales, mira, me quedé aterrado. Que esto suplantó, esto es una palabra pagana. Tú no entiendes que, te lo he dicho de otra manera, que ser santo es ser separado, apartado. Y hay una razón que más adelante te digo. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿quién? De gloria. Si Cristo no está en ti, pon la mirada, pon la esperanza en el hombre natural. Pero si Él está en ti, muchacho, ahí está tu paz, está tu reposo, está tu salud, está tu vida, está tu bienestar, está lo que Papá Dios estableció para que tú lo alcances, porque a Él le fueron sujetadas todas las cosas. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que los predicadores hoy en día nunca han dependido de Cristo, sino del intelecto humano, de la filosofía humana, de la tradición, de la costumbre, de estar montados donde no deben de estar montados. Entonces Dios va a terminar, va a avergonzar a toda esta cantidad de gente. Oye, que Dios me permita ver a mí la caída completamente del sistema. Que reverendo, que esto, que lo otro, que aquí y allá. Muchachos, cuando salga una persona que aprendió a leer en la Biblia, hablando de la manifestación y el poder del Creador, mi hermano, y empiece él a hablar y hablar y hablar, empieza a derramar a través de la palabra la vida en el Espíritu, muchachos. Y entonces, ¿qué hace ese capataz allá en la tarima? Con ese peinado riruay, con ese, bueno, no es malo que la persona se vista bien, elegante, pero no dice para impresionar a nadie. Lo vil de la tierra escogió Dios para componer su reino. Oído, voy terminando.
porque así lo quiere el Creador. Voy terminando. Dice que Él fue destinado o predestinado, designado o ordenado de antemano para nuestra gloria. Dice 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Abba Padre. Abba Padre. ¿A fin de qué? De presentarlos perfectos. ¿Ah? En Cristo Jesús, a todo hombre, a toda mujer que tenga la capacidad de ver en lo que ella habla o en lo que ella declara o él declare a Dios saliendo por su boca a través de Cristo. Muchacho. Es el propósito, es el objetivo. Para eso nos constituyeron ministros competentes de un nuevo pacto, para transmitir, para poderle enseñar a la persona a través de qué, del espíritu y no de la letra. Plenamente crecido, completo, maduro. La palabra perfecto denota plena, pleno en calidad. Mientras que completo denota pleno, pleno en cantidad. Esta era la tarea del apóstol Pablo. Esta era la tarea del apóstol Pablo. Mostrarle a todo hombre en toda sabiduría y presentarle a Cristo para que cada persona fuera ¿qué? Perfecta. Presentarlos perfectos, completos, reinando en vida y libres de toda tradición, de toda obra contraria a la voluntad. Primera de Corintios, capítulo 2, 8 y 9. La que ninguno de los hombres de este siglo conoció, la sabiduría. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oído. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Voy. Dios, en su sabiduría, es decir, en Cristo, dispuso y preparó oído para nosotros muchísimas cosas, pero muchas cosas profundas que están escondidas, tales como la justificación, que es igual al perdón, de la desobediencia o de lo que le llaman pecado. También la salvación y la glorificación. Y la renovación del hombre interiormente, espiritualmente. Te dije que te iba a enseñar la palabra kados, que quiere decir lo que usurpó el hombre para colocarlo, que es la palabra santo. Kados o kadosim es igual a apartado,
separado, distinto, especial, reservado, distinguido, puro, diferente, en todo el sentido de la palabra. La palabra kadosh ha sido que reemplazada en las Biblias modernas por la palabra santo, que es una palabra totalmente pagana, inventada por el hombre. Inventada por el hombre. Voy, y aquí termino, me quedan 15 minutos y los voy a aprovechar supremamente bien. La glorificación. Dios revela, pone en la boca de Isaías, en el año 712, le dijo Dios a Isaías, al profeta, ahí en Isaías capítulo 52, en el año 712, Isaías capítulo 52, no le quites el dedo ahí mira lo que le dice, capítulo 52, versículo 15, Abba Padre. (52:15) dice, ya lo tiene, o si no, escríbelo. Así asombrará él a muchas naciones, Dios. Los reyes cerrarán ante él la boca, Abba Padre, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán, oído, y entenderán, perdón, y entenderán lo que jamás habían oído. Oído, así asombrará Dios a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Año 712. Oído. Así sorprenderá él a muchas naciones. Esto es lo que quedará establecido. Y en el año 587, en Ezequiel, observa lo que él establece. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26, 27 y 28. Año 587, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, pudor, palabra, porque el agua que tú bebes o el agua de los ríos, todo está contaminado, ¿sí o no? Pudor. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, muchachos, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón sensible de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andes en mis estatutos y guardes ¿qué? Mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, ¿por qué? Por Dios. Es decir, oído, escuche y retenga. Esta será la glorificación de todos los despreciados o de todo lo vil de la tierra. Muchacho, ¿ah? ¿Qué dijo él? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es la imposición de manos. No es la imposición de manos que te trae la vida en el espíritu. Es Él. Si tú fuiste predestinado, si fuiste conocido para este evangelio. Mateo capítulo 25, 34 dice, Abba, Padre. Por eso es que yo no te hablo como habla el mundo natural. Porque yo entendí mi carrera. Cuando Él me dijo, para esta tarea te he escogido. Te llamé, te he perfeccionado y te perfeccionaré. Y te he hecho hijo. Y eres un ministro competente de un nuevo pacto. Donde yo me ponga a hablar igual al sistema, muchacho, yo estaría ya unido con una cantidad de gente. Y ese no es el objetivo. El objetivo es de que Él me una, porque ya no me gobierno yo, quien me gobierne es Él a mí. Que Él me ponga donde Él quiere que yo esté, no para que me adoren a mí, sino para yo ser útil para el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 25, versículo 34, Abba Padre. 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para quién, para vosotros, desde la fundación del mundo. Eso no fue ahora que él se sentó a pensar, no, el hombre dijo. El hombre conocía ya el proceder de todo el sistema natural. Todas estas son las cosas que ojo humano no jamás ha visto. Y que el oído humano jamás había oído. Y que el corazón humano jamás había comprendido. Muchacho. Dice, escuche y retenga, por favor. Romanos 15, 20 y 21. Voy terminando. Romanos, capítulo 15. Versículo 20 y 21. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, dijo Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido sembrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado
acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Ah? Tremendo. Esto fue lo que Dios preparó. Esto fue lo que Dios preparó para nosotros, ahora en Cristo. En 1 Corintios 2:9, donde estamos, dice, antes bien cosa como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Aprendimos a amarlo por la estabilidad, por el carácter, por la transformación, por la dedicación, por la carrera, por la resurrección, por la vida en el Espíritu, por la consagración, por la estabilidad, por la honestidad, por la seriedad, por la cual Dios nos ha preparado. Oído, escuche y retenga. Estas cosas escondidas fueron escondidas por mucho tiempo, pero ahora son reveladas por el Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los que tenemos vida en el Espíritu. Ese cuentico, el Espíritu me reveló. Y no te ha revelado tu situación interna. Observa. Si Él te reveló, tiene que darse lo que te reveló. ¿Por qué no se ha dado? Dice, a los que Él anteconoció, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Amarlo a Él es dedicarle el tiempo. Amarlo a Él es creerle. Amarlo a Él es buscar la transformación a través de su palabra. Amarlo a Él a pesar de lo que se presente es serle fiel. Amarlo a Él es darle y entregarle la vida. ¿Para qué? Para que en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. ¿Será que el Espíritu del hombre te puede revelar lo que Dios estableció para este tiempo? Oh, Nacho. Para ello tienen que emplear lo natural. Y quieren entrar en lo natural. No es malo que ellos estudien, se preparen, pero yo creo que eso es para el mundo secular, mi hermano. En el mundo espiritual tenemos un solo maestro, que es Cristo o el Espíritu. Porque la palabra y Cristo son uno. La palabra es Espíritu, ¿y Cristo qué es? Espíritu. ¿Sí o no? Sí, pastor. Listo, voy terminando ya. Para terminar, ser enseñados tiene que ver con la mente. Y ese es el problema hoy en día. Un día la persona piensa una cosa, mañana piensa otra. Actitud, cambios, bueno, una cantidad de cosas. Ser enseñado tiene que ver con la muerte, educarla, para poder recibir revelación. Tiene que estar la persona relacionada con la vida del Espíritu. El Espíritu de Dios metido en el Espíritu nuestro. Para poder comprender las cosas profundas y escondidas que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nuestro espíritu oído es más necesario que nuestra mente, porque el Espíritu nos muestra a nuestro espíritu por medio de la palabra
todos los secretos de Cristo, que es nuestra porción, que debe de ser nuestra porción. Oído, esto es lo que se llama revelar las cosas escondidas que Él planeó en su sabiduría. Con respecto a Cristo, las cuales nunca han subido al corazón del hombre. Jesús dijo, oído, escuche y retenga. Ejemplo, Mateo capítulo 11. Versículo 25. En aquel tiempo, respondió Jesús, dijo, dos puntos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. ¿Ah? No a los niños de Brazo, Brepos, ni Pandia. Personas de 40, 50 años que nunca habían entendido ni habían escuchado, pero que estaban ahí escritos en el libro del Cordero. Y Pablo, el perito arquitecto de la gracia, dijo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 12, y ahí termino. Gálatas capítulo 1, versículo 12, dijo, pues el 11 vamos a leer para poder entender. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque Cristo es la sabiduría ¿de quién? De Dios. Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es la unción, Cristo es el todo. Cristo es el misterio que está oculto. En Cristo está todo lo que usted necesita conocer del Evangelio de la gracia. Si usted se une a una persona sabia, madura, que le ministre al Espíritu para que usted crezca y conozca a su Creador, y Él le pueda revelar todo lo que preparó para usted, porque no hay hombre en la tierra que le vaya a decir a usted, Dios le trazó este camino porque usted tiene este galardón. Solamente Dios a través del Espíritu de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos. Esta es la sabiduría de Dios en misterio. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Y muchas gracias por estar ahí.